Amigos televidentes, muy buenos días, 7 de la mañana con 1 minuto. Iniciamos una nueva semana informativa y la última semana de este mes de agosto. Hoy lunes 28, bienvenidos. Los invitamos a que nos sigan también a través de todas nuestras plataformas digitales, ecuadortv.es, eltelégrafo.com.es, nuestras redes sociales y también en Pública FM. Tenemos los efectos que nos acompañan para invitarlos a ustedes a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Compañeras, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Meche? Caro, Lautaro, muy buenos días. Iniciamos la semana con muchísima energía, también con muchísima información de lo que ha ocurrido este fin de semana, porque el Consejo Nacional Electoral ha anulado el voto en el extranjero, es decir, que se van a repetir elecciones en esas circunscripciones. Entonces, más adelante les estaremos contando cómo, cuándo, los detalles. Y sobre todo las reacciones también que han generado. Buenos días. Buenos días. Se me adelanta, Meche. Yo quería saludarle primero. Hola, Meche. ¿Cómo están todos? Amigos televidentes, de Radio Escuchas, y desde el jueves que no he podido tener el gusto de estar en esta mesa de trabajo de Noticias 7 y compartir con ustedes. Y a propósito de temas electorales, hoy les vamos a contar también sobre el caso de Jorge Yunda, quien perdió sus derechos políticos. ¿Qué significa esto? ¿Y qué habría pasado si él ganaba las últimas elecciones de alcalde? Lo vamos a comentar en este espacio. Así es, compañeros, buenos días. Qué gusto empezar esta semana, la última de agosto, y también usualmente se considera la última del verano. Y en Quito, especialmente, el verano suele traer también muchos incendios forestales. Este año hubo más de 300, pero los bomberos de Quito aseguraron que la novedad fue que se quemaron menos hectáreas. Les vamos a contar también todo lo que ocurrió respecto a este tema y pues aquí tenemos información. Aquí empezamos con la información, efectivamente. 7 de la mañana con 3 minutos, el Consejo Nacional Electoral se acogió a un informe de la Junta Especial del Exterior que recomendó la nulidad de las votaciones por fallas registradas en el sistema para el sufragio telemático en las 3 circunscripciones, es decir, Europa, Asia y Oceanía, Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica, el Caribe y África. Con esta decisión, la elección de asambleístas nacionales y por el exterior se repetirá en estas 3 circunscripciones específicamente. El Consejo Nacional Electoral, dentro del informe que entregó a la Junta del Exterior, detalla que el sistema sufrió ataques de ciberseguridad que ocasionaron la alteración de 786 registros en la base de datos, lo que afectó obviamente los resultados. Y también Diana Atamaín, presidenta del CNE, explicó que las votaciones para asambleístas nacionales y del exterior se llevarán a cabo durante la segunda vuelta presidencial, es decir, el 15 de octubre. Entonces, en el exterior votarán tanto por binomio como por legisladores. Esto quiere decir entonces que se va a demorar un poco más del cronograma que teníamos también ya analizado para el ingreso, digamos, del inicio de actividades dentro del Parlamento. Recuerden que una vez que se anuncia, que se proclaman los resultados oficiales, se tiene alrededor de 15 días para poder posesionar a los asambleístas. Es decir, que si estamos hablando de que recién en la segunda vuelta vamos a votar, o el exterior va a votar nuevamente por asambleístas, va a demorar mucho más del tiempo en que se posesione el Parlamento. Ahora hay que recordar que dentro de del Parlamento de la legislatura ecuatoriana, de los 137 asambleístas, 6 son escogidos para las 3 circunscripciones del exterior. De acuerdo a los resultados preliminares, había 3 que pertenecían a la Revolución Ciudadana y 3 al movimiento Construye. Evidentemente, esto podría alterarse, podría cambiar cuando se efectúe esta nuevas elecciones, también que serán por voto telemático. Lo que todavía no se ha anunciado es que si esto implicará un gasto más a lo que se tenía ya presupuestado, que era más de $800,000 para el voto telemático específicamente. Construye se opone a esta repetición porque lo que mencionan ellos es que van con desventaja. Recordemos que la Revolución Ciudadana tiene su candidata para segunda vuelta, que es Luisa González, y ellos en cambio se quedaron sin candidato, pues Zurita quedó en el tercer lugar. Entonces lo que mencionan ellos es que la gente, cuando vaya a votar, si apoya a Luisa González, seguramente votaría también por sus asambleístas del exterior, y eso entonces consideran que no están en igualdad de condiciones para competir. Y además mencionan que el margen, el porcentaje que hubo para que ganen estos legisladores sus curules es muy poco y no sería necesario repetir los comicios del exterior. Sin embargo, ya lo hemos visto entonces, y hay a propósito declaraciones. Sí, antes de seguir con las reacciones que las tenemos incluso en los tweets, vamos con un directo de Diana Atamaín que se ha pronunciado respecto a esta decisión del Consejo Nacional Electoral.
Y sí, vamos a volver a las urnas. Para la segunda vuelta, solamente en el exterior se estaría votando para asambleístas del exterior y asambleístas nacionales. En territorio nacional solo habrá votaciones respecto del binomio presidencial. Bien, entonces, señor productor, ayúdenos con los tweets que tenemos del Movimiento Construye, justamente lo que decía Lautaro Andrade. Él nos decía entonces, nos hacía un resumen de lo que dice el Movimiento Construye. Finalmente, la noche de ayer se consumó la nulidad sin causal con la que el Consejo Nacional Electoral responde a su negligencia en una nueva afectación a la democracia. Luego del asesinato de Fernando Villavicencio, impedidos de participar en el debate, impugnación de Aguiñaga, un día de campaña oficial y un largo etcétera. Esa es la reacción del Movimiento Construye. Y por su parte, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que alrededor del 80% de personas en el exterior no pudieron ejercer su derecho al voto. Los datos exactos que se mencionaba dentro del registro del CNE es que para las elecciones excepcionales se inscribieron alrededor de 123,000 personas. De estas solamente consignaron 51,000 ciudadanos, es decir, alrededor del 41%. Por eso también es que Construye mencionaba que pues, el porcentaje tampoco fue excesivamente elevado de ausentismo, con lo que suele ser normalmente en las inscripciones del exterior. Ahora hay que recordar que también hubo un problema en el proceso de inscripción siquiera de las personas que intentaron en todas las circunscripciones, en todos los continentes en donde existen ecuatorianos que quisieron votar, y este fue el argumento que se utilizó para finalmente dar paso a la nulidad del voto telemático y que se vuelvan a repetir las elecciones. Tenemos la reacción entonces también de Revolución Ciudadana, que después de esta decisión del Consejo Nacional Electoral se pronunció a través de la plataforma X. Se los voy a leer brevemente para que podamos tener noción de lo que dice. Ellos mencionan como una victoria que han conseguido entonces la nulidad del voto telemático y que es para Revolución Ciudadana una buena noticia que la tomó la Junta Especial del Exterior. Mencionan que, según lo que ya han manifestado anteriormente, están de acuerdo con esta repetición y también le exhortan a la presidenta del CNE, Diana Tamaín, a que haga disculpas públicas hacia las y los migrantes ecuatorianos. Eso es lo que dice Revolución Ciudadana. Esto específicamente es porque recuerden ustedes que durante la jornada electoral se empezó a calificar como falso o como un fake el hecho de que habían problemas en el exterior cuando realmente sí los hubo, y por eso también dentro del Pleno del Consejo Nacional Electoral han pedido la desvinculación de algunos funcionarios, especialmente la consejera Nájera había solicitado, porque pues se mencionaba que no fue nunca una noticia falsa, no se trató de una fake news, sino que efectivamente hubo problemas que ya se habían reportado en los comicios seccionales y la empresa que presta estos servicios no tomó los correctivos necesarios, tampoco los funcionarios que estaban a cargo de pues, este seguimiento de las noticias del exterior. Otro dato también, no solamente la Revolución Ciudadana solicitó la nulidad del proceso, también lo hizo Centro Democrático, y esto fue cuestionado por Construye porque Centro Democrático no tiene candidatos ni representantes a legisladores por las circunscripciones del exterior. Y justamente todas esas denuncias y todos esos malestares del voto del exterior se sintieron a lo largo de toda la jornada electoral a través incluso de las plataformas digitales. Pudimos observar hasta personalidades ecuatorianas que se manifestaron y mostraron cómo ingresaban al sistema y que no podían ejercer su derecho al voto. Entonces, el 15 de octubre sería esta votación de asambleístas del exterior, de acuerdo a lo que ha manifestado el CNE. Y por otro lado, también el exministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que aplicará todas las acciones legales nacionales e internacionales, en este caso, para ejercer el cargo de asambleísta para el que fue electo en las elecciones anticipadas de este 20 de agosto. Esto, recordemos, tras el registro de impedimento para ejercer cargo público por parte del Ministerio del Trabajo. El motivo es porque fue censurado por la Asamblea Nacional en febrero del 2022 tras un juicio político. Esto ya lo conocíamos cuando él se candidatizó para asambleísta nacional. Sabíamos que iba a tener pues este tipo de cuestionamientos para su posesionamiento en la Asamblea Nacional. Lo que él ha dicho entonces es que no tendría impedimento para hacerlo. ¿Cuál es el argumento también que ocupa Patricio Carrillo? El caso de Victoria de Sintonio. Recuerden ustedes, ella fue ex consejera de Participación Ciudadana, censurada también en la legislatura, que luego se candidatizó para ser asambleísta en el periodo 2021-2025, y ella fue electa y cumplió funciones. Este es uno de los casos que pues parte del argumento de por qué él sí podría también ejercer sus funciones, porque son las mismas circunstancias.
De lo contrario, en el caso que efectivamente no pueda posesionarse, su asambleísta alterna, Natalie Morillo, es quien asumiría esa curul. Recordemos que Patricio Carrillo está en la segunda lista más votada de legisladores a escala nacional y no había impedimento para candidatizarse. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Así que son dos acciones legales las que van a interponer. Una, como Movimiento Construye contra el voto telemático, y otra, particularmente o personalmente de él, para poder asumir como asambleísta nacional, que recordemos entonces será a mediados de noviembre que podría ya posesionarse la nueva asamblea, y con Carrillo entonces buscará tener un lugar dentro de ello. Y si Carrillo, por cierto, logra estar, bueno, él sería el primer vicepresidente de la sesión inaugural donde se posesione la Asamblea Nacional. Subdirector en realidad, que es el término. Okay. Sí. 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a continuar con más información luego del corte comercial. No se vayan. De regreso con más información cuando son las 7 con 14 minutos. Juristas cuestionan la sesión del Consejo de la Judicatura donde terminó destituido el juez Walter Macías, quien llevaba procesos contra los vocales Maribel Barreno y también contra Juan José Morillo. Para entender este caso debemos remontarnos al pasado 19 de agosto, donde en una atropellada sesión, el Consejo de la Judicatura destituyó al juez Walter Macías. Aquí, primero, se cuestiona que el vocal Javier Muñoz, quien estaba fuera del país, habría estado bajo efectos del alcohol. Abstenerse si no moría el voto. Con todo respeto, presidente. Sí. No se puede sumar abstención. No creo que se encontraba en óptimas condiciones, digamos, como para sesionar y resolver un tema tan delicado como es la destitución de un magistrado del más alto organismo de justicia como es la Corte Nacional de Justicia. Segundo, se cuestiona también la forma en la que se destituyó a Macías, pues siendo 5 vocales, la mayoría debería ser 5, pero se registraron 3 abstenciones y 2 votos afirmativos. Con 3 votos abstentivos y 2 votos afirmativos, no tenemos mayoría, señor presidente. Obviamente esto es criticable y daña más aún de lo que está la judicatura y el sistema judicial de nuestro país. En tercer lugar, se mocionó para cortar la transmisión, donde minutos después terminó destituido Macías. Con 5 votos afirmativos por unanimidad se aprueba la moción para suspender la transmisión en vivo de la sesión extraordinaria 133-2023 de sábado 19 de agosto de 2023. Favor cortar transmisión. Según los juristas José Luis Ortega y Paulo Caña, todas estas acciones restarían legitimidad a las decisiones de la Judicatura. Deben una explicación a la ciudadanía porque estos actos muestran o caen en deslegitimados. Esto me parece una falta de respeto tomando en cuenta las decisiones que se toman y que se tomaron en este caso específico. Sin embargo, según la norma, sería la próxima Asamblea Nacional la entidad que se encargue de fiscalizar al actual Consejo de la Judicatura. Es lamentable lo que está pasando y nosotros necesariamente tendremos que esperar y a tener la Asamblea constituida para que se pueda tomar cualquier tipo de acción que tenga reflejo hacia el actual que está teniendo el Consejo de la Judicatura. Sobre esto, la Corte Nacional de Justicia también expresó su preocupación, puesto que el juez Walter Macías llevaba el caso sobre presunto tráfico de influencias contra los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo. La audiencia en este proceso se dará el 7 de septiembre. Edison Saavedra, Noticias 7. Macías entonces destituido el día que se debían formular cargos contra Morillo y Barreno. Además, dentro de estas investigaciones también hay un juez que también estaría involucrado en este presunto caso de corrupción, de tráfico de influencias. Recordemos que se filtraron hace algunos meses conversaciones en las que participaban estos magistrados y también, Barreno y Morillo, y que daban a entrever que estaban teniendo ciertos negocios que no eran los más lícitos dentro del tema judicial. No son negocios per se, sino que es una forma de expresarnos sobre eso. Lo cierto, compañeras, entonces, es que estos dos miembros del Consejo de la Judicatura, a quienes, por cierto, la Fiscalía había pedido prisión preventiva, no se les dio. Ellos ahorita no pueden salir del país. Sin embargo, con este cambio de juez, pues habría que ver quién entra, y lo que sí hace esto es dilatar el proceso penal que la Fiscalía está impulsando y que la Fiscalía también ha cuestionado de forma muy tajante el por qué destituyen al juez que tenía que llevar esta causa. Ahora, hay que decirlo también que dentro de esta crisis que está ocurriendo en el Consejo de la Judicatura, los dos vocales que tú has mencionado, Lauta, Morillo y Barreno, no son los únicos que tienen investigaciones pendientes. Javier Muñoz, también otro de los vocales que escuchábamos, de hecho, en la grabación
investigación y a quien se le cuestiona por supuestamente estar en estado etílico durante la sesión, él está siendo investigado por supuesto lavado de activos, aunque esta investigación corresponde a hechos que son pues antes de sus funciones dentro del Consejo de la Judicatura, pero también tiene un expediente abierto. Y esto se suma también a hace 2 días aproximadamente hubo un allanamiento al Consejo de la Judicatura respecto, digamos, de la investigación que se lleva a cabo por este delito. El delito es exactamente de obstrucción a la justicia tras estas sanciones aplicadas entonces al ex juez nacional Walter Macías. Pero no solo eso, simultáneamente entre estos incidentes, entre esta investigación que se lleva a cabo en el Consejo de la Judicatura, actualmente se está desarrollando el concurso para poder posesionar a varios jueces. Este concurso ha sido muy cuestionado en años pasados y nuevamente ahora se cuestiona que en medio de estos percances que está sufriendo el Consejo de la Judicatura, nuevamente se haya dado este concurso para obtener, digamos, estos puestos para jueces. Una última cosa para que lo entendamos muy bien en casa. ¿Qué hace la Fiscalía? Investiga un caso, ¿verdad? ¿Qué hace la Corte Nacional de Justicia? Tiene los jueces, que son los que finalmente emiten una sentencia o un dictamen sobre X caso. ¿Y qué hace el Consejo de la Judicatura? Como bien tú dices, es quien posesiona, nombra o hace concursos para tener jueces, pero también puede sancionarlos, en algunos casos con la destitución. Esa es la competencia de la Judicatura y en estos momentos hay una pugna entre Fiscalía y Consejo de la Judicatura y una Corte Nacional de Justicia que también ha manifestado que se están realizando acciones quizás no las más correctas dentro de la Judicatura. 7 de la mañana con 20 minutos y ahora les contamos que por 2 años fueron suspendidos los derechos políticos del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. El Tribunal Contencioso Electoral, en un recurso de aclaración y ampliación, ratificó esta sentencia. Así es, el fallo había sido dictado el 19 de agosto de 2022. Además, le impusieron una multa de $13.500 por haber incumplido sus funciones y disposiciones legales como la asignación de cuotas de participación ciudadana y la rendición de cuentas. Así es, ¿qué es lo que estaba pasando con el exalcalde Jorge Yunda? Ustedes recordarán que, digamos, se quedó casi que en el limbo su situación judicial porque se pidió esta aclaración y hasta que no se resolviese esa aclaración entonces no se podría ya emitir este fallo para que el exalcalde perdiera sus 2 años políticos, 2 años para ejercer un cargo público. Esa es o la pérdida también de derechos políticos es específicamente lo que él ha perdido. Entonces ahora con esta resolución se puede hacer efectivo lo que incluso se cuestionaba cuando él fue candidato para la alcaldía de Quito en febrero del 2023. Se cuestionaba porque estaba, digamos, esta situación de justicia aún sin resolverse. Si pasaba lo que, mejor dicho, él quedó segundo en las elecciones para la alcaldía de Quito. Sería interesante lo que habría sucedido si él ganaba, porque entonces durante ya su mandato como alcalde le habrían quitado los derechos políticos, que es exactamente lo mismo que le pasó a Javier Pincay en Portoviejo, donde él, por cierto, tampoco tiene derechos políticos, y hay esta duda de qué va a suceder con el alcalde de Portoviejo, porque algunos mencionan que debe dejar su cargo, otros que debe terminar y no puede lanzarse otras cosas. Algo similar habría pasado con Yunda, que reiteramos, y es como con Carrillo, que también lo hemos explicado. Candidatizarse puede hacerlo alguien que no tiene derechos políticos, pero no puede asumir una función. Jorge Yunda, entonces, son 2 años que no podrá posesionarse, no podría tener un cargo de elección popular, un cargo público, y en 2 años tenemos las elecciones para, en este caso, Asamblea Nacional de nuevo y Presidencia. Yunda entendemos que por plazos no podría ocupar ninguno de esos cargos. No, porque el proceso electoral para las elecciones de 2025 empieza ya, después, en agosto más o menos de 2024. La campaña por lo general empieza en diciembre de ese año y evidentemente todas las candidaturas, y hay que subsanarse para que queden en firme, pues se lo hace durante 2024, Exacto. Periodo en el cual el exalcalde Jorge Yunda no gozaría todavía de sus derechos políticos y por ende no podría formar parte de ese proceso electoral. Se le ha abierto también una investigación a la ex jueza María Belén Domínguez. Recordemos que ella fue la que tomó el caso. Lo que se ha dicho es que esta investigación se abre porque a ella le tocó este caso sin sorteo previo y se la investigará por tráfico de influencias. 7 de la mañana, 23 minutos. Vamos a cambiar de tema.
de clases no sabe qué mandarle a la lonchera a su hijo, conocer el contenido de los productos procesados y entender sobre todo sus necesidades nutricionales le pueden ayudar mucho. Presta atención. Galletas, yogur, papas y chifles son algunos de los productos que padres de familia y cuidadores envían a sus niños a la escuela. Pero ¿qué tan saludables son? El ingeniero en alimentos Daniel Revelo explica que la clave está en el etiquetado. La mayoría de esos productos tienen grasas saturadas y lo que va eso a ocasionar en los niños es que se eleven los niveles del colesterol. Lo que los padres se deberían fijar es que el etiquetado normalmente esté entre el color amarillo, que sería medio, y el color verde, que sería bajo, tanto de la parte de grasas, de azúcares y también la parte de sodio o de sal. Para asegurarse que su niño en casa se alimente correctamente, también es importante entender sus necesidades nutricionales. Los niños hasta los 11 años necesitan una ingesta diaria de 1.800 a 2.000 calorías, de 5 a 6 comidas, que pueden ser divididas de la siguiente manera. El desayuno, un 25% o 500 calorías. La colación, un 15% o 300 calorías. El almuerzo, otro 25%, el snack, un 15% y la cena, un 25%. Según la docente de gastronomía Daniela Espinosa, es fundamental entender los tipos de alimentos que requieren. Por ejemplo, en un desayuno completo se necesita de proteína, carbohidratos, grasas y azúcares. Y este 25% que los niños consumen en el desayuno les va a ayudar a que ellos puedan desarrollar de manera adecuada sus actividades diarias en la escuela y también actividades físicas que cumplen. Como pueden observar, estos son todos los productos que pueden estar incluidos en un desayuno. Las porciones son fundamentales para que no generemos obesidad en nuestros niños. Entonces, la palma de la mano, ¿sí? Esta palma sería la cantidad o la porción que el niño requiere en cuanto a proteína. Si hacemos un puño, sería la cantidad de carbohidratos, es decir, pastas, arroces, papas, inclusive también puede ser una de estas partes fruta. Y el pulgar es la cantidad de grasa que ellos necesitan. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, ya saben la importancia de la nutrición. Los niños que les mandan muchos procesados pues tienen unos picos de azúcar importantes y por lo tanto están bastante desconcentrados dentro del aula de clase, como a nuestro compañero Lautaro Andrade que lo comentaba tras micrófono, que precisamente tenía un alto contenido de azúcar en su lonchera. O sea, a mí me mandaba mi mamá Tampico, el jugo Tampico de naranja, delicioso, mucho azúcar, me dicen ustedes, y un tigretón, que creo que ya los dos me parece que ya están descontinuados los dos. Pero no, sabes que yo más bien era muy concentrado y tranquilo, o sea, a mí eso, sí, pero no tan, no en un mal plan. Antes, señor Lautaro, usted trae acá al canal esa misma lonchera. Pero bueno, lo que sí es importante recalcar que no es necesario tener un presupuesto muy grande para poder enviar loncheras nutritivas a los niños. La creatividad pues, y también asesorarse por parte de un profesional para que los niños tengan exactamente lo que necesitan para enfrentar toda su jornada educativa. Pero ¿y ustedes qué llevaban para la lonchera en el colegio? Bueno, mi mamá nos mandaba huevos, eso justo les comentaba que alguna vez hubo incluso una confusión, pensó que nos había mandado el huevo duro y nos había mandado el huevo crudo. Claro, ya se dio cuenta muy tarde, pero en todo caso, sí, o sea, hay muchísimas opciones para que usted pueda pues alimentar de mejor manera a los niños. Esto va a ayudar muchísimo a la concentración en las clases para que no tengan tanto sueño también durante toda la jornada en el colegio y pues evidentemente incluso para ayudar a disminuir la desnutrición infantil, que es tan importante también reducir esas cifras de aquí en el Ecuador. Y es justamente lo que ustedes mencionan. Afortunadamente en nuestro país hay una gran cantidad de alimentos sanos y bastante económicos, como por ejemplo las frutas, que son muy necesarias, que tienen los propios azúcares y que eso puede contribuir a los niños. En mi caso particular yo recuerdo mucho la manzana picada que me mandaba mi mamá, muy emblemática durante toda mi época escolar, y eso hasta el día de hoy la verdad me gusta mucho. Son alimentos que, como decimos, son económicos, son saludables y pueden contribuir en esta nutrición que tanto necesitan los niños en esta primera infancia también que ellos tienen, y además también porque el exceso de productos procesados puede afectar a su salud y a su desarrollo cognitivo. Claro, porque una buena nutrición en los niños asegura que haya adultos sanos. Eso es muy importante y por eso desde pequeños. Ayuda a construir hábitos saludables, exactamente. Así como nuestra querida compañera Carolina, que se acuerda de su manzana picada y sigue comiéndola, así se construyen los hábitos saludables. El proceso de traslados de estudiantes entre instituciones educativas fiscales del régimen Sierra Amazonía se llevará a cabo desde este lunes 28 de agosto a través de la página
juntos.educación.gov.es. Esto según el cronograma ya establecido. Así que preste atención si busca cambiar a su hijo entre unidades educativas fiscales. Las fechas son las siguientes, por favor, producción. Tenemos un cuadro de las fechas en las que usted puede entonces hacer los traslados de estudiantes de esto para la región Sierra Amazonía. El 29 de julio, básica elemental, esto es ya del 29 de julio, perdón. Vamos al 30 de julio. 28 de agosto empieza el primero de básica. Ajá, no, esto fue el traslado de estudiantes. Es un cuadro, entonces, que está desactualizado en este momento. Podemos quitarlo, porfa, Edu, porque esto ya, entonces, se ha llevado a cabo. Lo que sí, entonces, hay que tener en cuenta que el martes 29 de agosto, es decir, mañana, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de básica tendrían esta posibilidad de traslado. El miércoles 30 de agosto es el inicial, es decir, 3 y 4 años, y el jueves 31 de agosto, octavo, noveno y décimo, el viernes 1 de septiembre, el primero, segundo y tercero de bachillerato. Y el día de hoy empieza el traslado para los niños del primero de básica, también es otro dato. Durante toda la semana se va a hacer pues de esta forma escalonada. Ahí tienen ustedes la información también en el Ministerio de Educación, en las páginas del Ministerio de Educación, donde ustedes pueden encontrar más detalles si quieren hacer este traslado con sus hijos entre unidades educativas fiscales. Ahí lo tenemos justamente, el que ya lo habíamos repasado antes. Tómele ya lo habíamos una dicho. fotografía para Puede que hacer lo tenga a la mano y pueda realizar rápidamente estos igual cambios. Está, por cierto, en las cuentas oficiales del Ministerio de Educación. Usted puede ingresar o a la página web, o al Instagram, o al Twitter. Allí tiene detallado entonces las fechas para no perderse. Esta es la última semana que podrían hacerlo. Recordemos que ya iniciaron desde la semana anterior las clases para el régimen Sierra y Amazonía en este nuevo año lectivo. 7 de la mañana con 30 minutos, lo que comentábamos al inicio de este espacio, porque durante todo este mes de agosto, pues los incendios forestales estuvieron presentes. El 26 de agosto los bomberos trabajaron en más de 7 incendios forestales, pero todos fueron controlados por completo. En algunos sectores todavía se encuentran desplegados los efectivos con labores de enfriamiento. Estos son los lugares, ponga atención, en donde se registraron incendios forestales. San José de Minas, Ponciano, Guayabamba, esto en San Ignacio de los Pinos, El Tablón, esto es en el sector Cerro Puntas, Alma Lojana, Cima de la Libertad, Mena del Hierro y La Merced. Ahora, también en la mañana del domingo, o sea, de ayer, muy temprano, se registró un incendio en el sector de La Tola Chica, esto en la parroquia Tumbaco, en el nororiente de Quito. No sé, Meche, si tú, que estás medio cerca, pudiste observar las columnas de humo. Lo cierto es que, según el Cuerpo de Bomberos de Quito, se informó que al tratarse de un incendio en una pendiente, se complicó su trabajo de apagarlo. Sin embargo, especialistas en este tipo de emergencias estuvieron y todavía siguen desplegados por cualquier conato que se pueda registrar en zonas que son de difícil acceso. Como lo comentábamos, durante la época seca varias personas tienen la costumbre de prender fuego al pasto o basura. El problema que conlleva esta práctica es que genera incendios que luego toman grandes dimensiones y que no pueden ser controlados. Como mencionábamos, el dato específico que daba los bomberos de Quito a finales de agosto es que hubo 332 incendios durante este año en 2023, es decir, hubo más incendios que 2022, pero se afectaron 295,000 hectáreas, que es un número menor de lo que fue el año 2022. Por eso siempre se recomienda que en esta etapa específicamente, a pesar de que agosto ha llovido, pero usualmente no lo hace, pero en esta etapa que es tan seca, pues evitar que haya estos tipos de actividades al aire libre, que la gente quema basura, quema el césped y eso puede generar estos incendios. No solamente el prender, no sé, una fogata o quemar basura, sino también la utilización de ciertos elementos o productos que dejan en el exterior y después esto con el calentamiento, con el sol, hacen una especie de reflejo, de espejo y precisamente empieza el fuego, se enciende pues el pasto y ahí es cuando se inician estos incendios forestales. Justamente son malas prácticas que tenemos los ciudadanos cuando nos trasladamos hacia lugares pues del exterior en estos momentos que son del verano, precisamente donde las familias salen a pasear, ¿no? No, y que los incendios, aparte que queman
una cantidad enorme de hectáreas, afectan muchísimo a la naturaleza que se encuentra allí, además de que el humo genera una combustión que también es bastante nociva y aparte que se pone en peligro y en riesgo entonces a las personas que pueden estar cerca de un sitio donde hay un incendio. Pero en estos momentos vamos a hablar sobre cómo ha sido el tema de que se ha registrado justamente un mayor número de incendios forestales que se dan, sí, de 1 de septiembre, desde los primeros días de septiembre. Tenemos un reportaje preparado sobre ese tema, vamos a verlo, por favor. Hasta este 1 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió la alerta por condiciones favorables para la propagación de incendios. Estos factores meteorológicos y de ambiente son disminución de precipitaciones, baja humedad, ráfagas de viento, vientos con mayor velocidad, altas temperaturas y vegetación seca. El nivel de propagación en la sierra se ubica entre moderada y alta, por lo que es importante tomar algunas medidas para evitarlos, como la poda de vegetación seca. Si usted va a los parques metropolitanos o a las reservas ecológicas, en Quito al menos, hay los semáforos de propagación de incendios forestales. Si esos semáforos están en rojo, por favor, no prenda fogatas ni fume en el interior de estos parques o también zonas ecológicas. El INAMI también recomienda que en caso de incendio, la ciudadanía se aleje por los costados del mismo y no ingrese a las zonas quemadas. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, hay que recordar que no solo digamos que se causa una afectación a varias hectáreas cuando se producen estos incendios forestales, sino que ya hay digamos, es un delito. Si usted permite u ocasiona que haya este tipo de incendios forestales, puede enfrentarse a una pena de cárcel por, digamos, depende de cómo sea. Puede haber también agravantes para que usted tenga esta pena de cárcel, así que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en los lugares que tienen mucha vegetación, por ejemplo, Parque Metropolitano del Norte, del Sur, incluso pues estos cerros que el Casitagua hacia el norte, que tenemos un montón de cerros que tienen mucha, digamos, son secos y que podrían causar no solo afectaciones a la vegetación, como hemos dicho, sino también a las personas que viven cerca. También hay una sanción administrativa que pone el municipio de Quito si cometes esto. El último incendio grande que hubo en la capital, que fue hace 2 semanas en Puzuquí, también lo que logró es una nube enorme, de hecho las imágenes las estamos observando, de humo, que causó que en sectores como aquí en el norte, que estamos a una media hora de ese punto, se olía a quemado y también el cielo uno lo miraba que había esta nube de color anaranjado, así que se reitera mucho cuidado. Eso sí, hasta que lleguen las lluvias, que se prevé que serán en los próximos meses, ya no habrá incendios forestales, pero habrán otros inconvenientes. 7 de la mañana con 36 minutos, nos vamos a un corte y regresamos con más información. No se vayan, están pendientes que ya vienen los deportes. Estamos de regreso, 7 de la mañana, 38 minutos. En el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, en la ciudad de Guayaquil, se atiende a Isabela, una pequeña de 3 años de edad, quien presenta un diagnóstico de atrofia muscular espinal tipo 2. Esta es una enfermedad catastrófica de origen genético que reduce la fuerza y el movimiento muscular. La menor recibió este mes de agosto la 4ª dosis de nusinersen, un fármaco que aumenta la proteína que la pequeña requiere en su organismo para que sus músculos y nervios funcionen normalmente. El medicamento aplicado no forma parte del cuadro básico de medicamentos, por lo que se realizó las gestiones necesarias para su adquisición. Su costo de forma privada es aproximadamente de $85,000. Vacunó a un 4º niño con el medicamento más caro del mundo. Se ha vacunado, entonces ya Son este es del 4. Los niños que se han vacunado aquí en Ecuador, y esto luego de que hubo una sentencia judicial por parte de los padres para poder solicitar al ministerio que puedan gestionar esta medicina que, como ustedes ya lo mencionaban, es considerada una de las más caras que existe en el mundo y que también es reciente, ¿no? Esto no había hace 3 años, es una medicina nueva, por eso es tan innovadora y por eso también es tan costosa. Y hay mucha alegría en la familia, y ahí la estamos viendo a Isabela con su padre, Edwin Solano, quien por cierto me escribió en estos días y me mandó un video diciendo, mira, mi hija ya empezó a caminar. Bueno. Isabela no podía hacerlo sola, ya lo está logrando. Y a los amigos que siempre siguen aquí en Ecuador TV, deben recordar que Isabela y también Isaac Pacho vinieron a nuestro estudio, nos contaron su historia. Ellos tenían problemas para acceder a este medicamento y pasaron 2 años sus padres sin saber cuál era exactamente la enfermedad que padecían sus pequeños. Una vez que se lo detectó,
mediante gestiones del Ministerio de Salud, también de la Presidencia de la República, lograron que les puedan dar estos medicamentos que les cambian la vida y les devuelven una oportunidad. En el caso de Isabela, poder caminar, poder correr, poder hacer otras cosas que se espera lo logre en los próximos meses y años. Y en el caso de Isaac, cumplir su sueño de ser policía junto a otros niños, ya son 4, entonces dices, Andrea, que tienen este medicamento, el más costoso. Eso sí, depende mucho de las fases, porque la atrofia muscular tiene diferentes etapas. En el caso de ellos, como ya superaron los 2 años de edad, pues era más complicado tener el medicamento que cuesta $1 millón, pero es una dosis. Ellos tienen que tener 4 dosis durante cada 6 meses. Qué bonito dar estas noticias, ¿no? Sí, Como tienen un final feliz. 7 de la mañana, 40 minutos. Bueno, y ahora les contamos sobre la audiencia de juzgamiento por el asesinato de un perro husky, esto en el sur de la capital. Se retomará este 29 de agosto y se trata de un caso Spike. Las ONGs demandantes buscan se sancione a la agresora con 3 años de cárcel. El pasado 17 de noviembre del 2022, una mujer asesinó a un can de raza husky siberiano. Las imágenes del hecho recorrieron las redes sociales. La mujer tomó al perro, lo ató con una soga y lo colgó de un árbol. Ante este acto de crueldad, se busca que se sancione con encarcelamiento. ¿Es esto posible? Pues Marinela Irigoyen, representante de la ONG Animal Libre Ecuador, dice que sí. Estamos hablando de un delito que está tipificado y sancionado en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 250.1 dice que la persona que mate a un animal que forme parte de la fauna urbana será sancionado con 1 a 3 años de prisión, pero en el inciso 3, numeral 1, especifica que si este acto es cometido con ensañamiento, se impondrá el máximo de la pena. Y por este motivo, la defensa de Spike busca la máxima pena en la audiencia de juzgamiento este martes 29 de agosto. Va a sentar precedente en que sea el primer caso que se juzgue con sentencia privativa de libertad a una persona que haya quitado la vida a un animal de compañía, y eso no solo es una exigencia de un colectivo o de activistas, sino es simplemente hacer lo que dice la ley. En la actualidad, el maltrato animal tiene sus sanciones. Quienes maltraten animales pueden recibir sanciones administrativas que van desde los $127.50 para infracciones leves y hasta $4.250 para infracciones muy graves, como en el caso de Spike. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, esta audiencia se ha alargado, digamos, se ha aplazado muchísimo tiempo. En julio se preveía que ya fuera la audiencia, sin embargo, nuevamente se aplazó el día de hoy, entonces se reinstalará en el sur de la ciudad. Spike ha sido, digamos, un caso emblemático. Él era un perro que tenía 1 año, 7 meses aproximadamente. Su dueño lo dejó encargado, sin embargo, se escapó y ahí es donde ocurre pues el asesinato de Spike a manos de esta mujer que ya hemos escuchado realmente lo que se ha descrito de cómo esta mujer maltrató al animal ha sido realmente desastroso, y es por eso que las ONGs están pidiendo 3 años de cárcel para la mujer que lo asesinó. Bueno, pero sobre este caso también no es el único, compañeras, porque, y lo hemos reportado aquí, si en algo hemos podido nosotros también, es mostrar que en varios lugares de Quito se han registrado situaciones similares. Esta es quizás excepcional por el tema del asesinato del perro, pero hay maltrato, y desde la Unidad de Bienestar Animal cada día tienen casos de mascotas que son maltratadas, sea por sus dueños, que se llaman tutores, o también por vecinos, cuando los perros se escapan, por ejemplo, o hacen algo malo, en alguna travesura, se lo podría decir, en algún otro lugar. Ahí es que hay este maltrato, y ya recordamos que tiene su sanción administrativa, pero también su sanción penal, y eso es muy importante porque Ecuador es uno de los países que se suma a estas iniciativas legales de respetar el derecho de los animales, que hasta hace 3 años no existía y no había cárcel, por ejemplo, a quien asesina un perro. Lautaro, o sea, que realmente se cumplan las leyes, que realmente las personas tengan una sanción en los 2 ámbitos que tú mencionas, para que no se sigan presentando estos casos de abuso y de crueldad animal. Así es, y remitiéndonos, digamos, al caso específicamente de Spike, lo que han dicho, pues, testimonios es que la señora, la que lo asesinó,
no era la primera vez que mataba de esa manera a un animal. La justificación de ella que tenía para haber asesinado al perrito Spike es que el perro había ingresado a su casa, evidentemente sin autorización, y se quería comer un pollo. Eso es lo que ella ha justificado, pues, para decir que por qué lo asesinó. Sin embargo, y como ya hemos escuchado el testimonio, es que no era la primera vez que esta señora agredía a un animal así. Y recuerden ustedes que tenemos ya la legislatura aquí en Ecuador que habla sobre el tema del maltrato animal, pero la anterior legislatura, que fue disuelta en la Asamblea, entró un proyecto de ley específicamente para abordar los derechos de los animales, sobre todo de los perros, y eso quedó pendiente de tramitarse, que será efectivamente para la Asamblea que se constituya próximamente. No está dentro de la prioridad de la agenda legislativa, pero existe una iniciativa legal específicamente para los derechos de los animales pendiente. Y el mensaje final a usted, amigo televidente o radioescucha: si conoce de casos de maltrato animal, denúncelo. En el caso de Quito, pues aquí al Cabildo, pero en cada ciudad también conocemos que ya hay estas unidades especializadas. Denúncielo para evitar que se sigan cometiendo estos actos que ya son considerados criminales contra las mascotas. Entiendo que usted puede llamar al 911 porque tienen esta coordinación con la Agencia Metropolitana de Control, que es la encargada de sancionar, de ir a revisar, incluso de salvar a los animalitos, pues, que se encuentran en una situación vulnerable. La policía también puede intervenir. Y claro, y para que tengan pruebas, pues un video, una fotografía, que quede el registro de lo que está ocurriendo para poder realizar la denuncia apropiadamente. 7 de la mañana, 46 minutos, vamos con los deportes.